Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado en el programa anterior, pues, un capítulo nuevo, un artículo nuevo, cómo es la oración en el tiempo de la Iglesia. Después de haber explicado la oración en el Antiguo Testamento, la oración en Jesucristo, cómo Jesús oraba, cómo Jesús nos enseñaba a orar. También hablamos de la oración de manos de María. Hemos comenzado esta parte, la oración en tiempos de la Iglesia, que es tanto como decir la oración a partir de Pentecostés. Y en el punto 2623 hablamos de ello. Hablamos como la efusión del Espíritu Santo pues, nos abre un nuevo tiempo. La Iglesia se convierte en maestra de oración. El Espíritu Santo nos enseña a orar y le enseña a la Iglesia a enseñar a orar. Enseña a enseñar, ¿no? Me voy a permitir hacer, en este punto que habíamos explicado la vez pasada, el 2623, un pequeño excursus, o como se diga, ¿no? 2623, antes de continuar. Un pequeño excursus porque me parece muy importante entender que estamos en este tiempo del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que lleva adelante la tarea que Jesús, ese ministerio de Jesús, de predicarnos, de ser testigo del Padre. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda todo y el que va suscitando en nosotros un espíritu de oración. Es muy importante que tengamos una gran intimidad con el Espíritu Santo, y posiblemente uno de los problemas que tengamos para que tengamos una oración más profunda es que lo del Espíritu Santo nos suena algo, yo que sé, muy etéreo, muy lejano. Yo quisiera, en este pequeño excursus que voy a hacer, ver cómo Jesús y el Espíritu Santo son inseparables. Inseparables, y especialmente la oración, ¿no? Es sobre todo la carta a los Hebreos, pues un texto básico para entenderlo. La carta a los Hebreos nos permite comprender que el Espíritu Santo es el que hace que el sacrificio de Jesucristo nos dé vida, sea salvífico. Nosotros decimos expresiones como que nos ha salvado la sangre de Cristo, ¿no? Bien, pero podríamos entenderlas hasta equivocadamente, como si la sangre de Cristo en su materialidad, ¿no?, sea la que nos salva. No, la sangre de Cristo en su materialidad no nos salva, sino en la medida que esa sangre es el signo de la voluntad de Cristo vivificada por el Espíritu Santo. Vamos a intentar explicar esto. ¿Sabéis cómo en el Antiguo Testamento, en ese templo de Jerusalén, se ofrecían muchos sacrificios de animales, ¿no?, de machos cabríos, de toros? Se ofrecían, se sacrificaban, y para intentar purificar el pecado. Y sin embargo la carta a los Hebreos dice que la auténtica purificación va a ser, dice Hebreos 9:13, la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno, por el Espíritu Santo, se ofrece a sí mismo sin tacha a Dios. Esa sangre de Cristo, ofrecida por el Espíritu Santo a Dios, es la que nos purificará de nuestros pecados. O sea, es decir, que la sangre de Cristo se ha convertido en la sangre de la nueva alianza. Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían sangre de los animales, la sangre de la nueva alianza la sangre de Cristo es la sangre de la nueva alianza, pero glorificada por el Espíritu Santo. O sea, es decir, que lo que nos salva no es únicamente la sangre de Cristo, sino el ofrecimiento de esa sangre, de ese sacrificio de Jesús, de ese sufrimiento de Jesús por el impulso del Espíritu Santo. La sangre solo no nos salva, O sea, lo que nos salva es el ofrecimiento que por el impulso del Espíritu Santo hizo Jesús. Porque fijaros, en el Antiguo Testamento no se hablaba de una ofrenda personal, voluntaria. Claro, si se sacrificaban animales, tuvieras los animales, ¿qué tipo de ofrenda personal hacían? Ninguna, ¿no? Pero Jesús, sin embargo, no acepta de una manera meramente pasiva un sacrificio, ¿no?, sino que de una manera libre y voluntaria se ofrece. Nadie me quita la vida, soy yo el que la entrega voluntariamente. Entonces, solamente el Espíritu Santo es el que ha podido dar a la humanidad de Jesucristo la capacidad de fundar
una alianza nueva y eterna. O sea, es el Espíritu Santo el que ha hecho capaz de que el sacrificio de Jesucristo, la carnalidad, ¿no?, de la humanidad de Cristo, se trascienda y sea una ofrenda espiritual agradable al Padre, capaz de salvarnos a todos. Fijaros, San Juan Crisóstomo, un padre de los primeros siglos en la Iglesia, dice que el Espíritu Santo ha ocupado en el sacrificio de Cristo, en la nueva alianza, el lugar que en el Antiguo Testamento tenía el fuego. Porque mediante el fuego se solía hacer, pues, una especie de pequeña hoguera en la que se consumían las víctimas. Allí en el templo de Jerusalén se quemaban allí, pues, los machos cabríos o los animales que habían sido sacrificados ante Dios, se sacrificaban y se consumían en el fuego. Dice, bueno, pues ahora es el Espíritu Santo el que ha ocupado el lugar que antes tenía el fuego. De esta forma, el humo de esos animales que se quemaba se elevaba a Dios como un signo de que era una ofrenda agradable. Ese olor se elevaba como una ofrenda agradable a Dios, ¿no? Bueno, pues ahora esa especie de signo de que el fuego lo quemaba y elevaba a Dios el sacrificio que habíamos hecho, era como un querer espiritualizarlo y elevarlo a Dios. Eso ahora está realizado, no significado como antes, sino realizado en el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que eleva a Dios el sacrificio. Allí se hacía una hoguera queriendo simbolizar que este animal que hemos matado, sacrificado a Dios, que lo quemamos para que su humo se eleve a Dios. Bueno, eso en el Antiguo Testamento era un mero signo de lo que ahora es el Espíritu Santo que eleva a Dios la ofrenda de Cristo. Lógicamente no cualquier fuego sirve para este fin, ¿no? Solo un fuego, o sea, el fuego que eleva a Dios la ofrenda, es un fuego que ha descendido del cielo y que puede espiritualizarnos. Dice San Juan 3:13, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo. Para poder elevar a Dios nuestra ofrenda, ha hecho falta que el Espíritu Santo venga del cielo para que así nosotros podamos elevar la ofrenda a Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, en la consagración del templo de Salomón, allí ocurrió un evento que a nosotros nos puede parecer raro, ¿no? Pero ocurrió el evento de que cayó fuego del cielo consumiendo la víctima. Se puso, era un momento solemne, se estaba consagrando el templo de Salomón, pusieron unas víctimas, unos animales sacrificados encima del altar, y dice que descendió fuego del cielo, se fue invocado, y como signo de que Dios había aceptado ese sacrificio, descendió fuego del cielo y consumió la víctima allí delante de todo el mundo. Claro, ese signo de que había descendido fuego del cielo, todo el mundo lo entendió diciendo, Dios ha aceptado esta ofrenda. Dios mismo ha mandado del cielo ese fuego que la ha consumido, como un signo de que Él mismo la ha aceptado y es elevada a Dios. Bueno, pues ese no era sino un signo de lo que es el Espíritu Santo. El fuego venido del cielo para que el sacrificio de Cristo sea ofrecido. Bueno, y como he puesto el caso del Antiguo Testamento, que nos viene bien escuchar esto, porque es que tenemos un gran desconocimiento del Antiguo Testamento, también del Nuevo, pero del Antiguo Testamento muy especialmente. Allí se cuenta como que después que ese fuego que vino del cielo, ellos lo guardaron de manera permanente en una antorcha sin apagarse nunca. Eso se cuenta en Levítico 6:6, ¿no? Como ese fuego había descendido, lo guardaban como oro en paño, el fuego que descendió del cielo en una antorcha que se iba, según se iba consumiendo la antorcha, se iba siempre alimentando ese fuego. Más aún, en el libro de los Macabeos se cuenta cómo el fuego sagrado, ese fuego sagrado que había descendido del cielo, fue conservado milagrosamente tras el exilio a Persia. Eso lo tenéis ahí en un texto de segunda Macabeos, capítulo 1, de cómo hubo pues una especie de pequeña, o sea, de una gran providencia por la que aquel fuego que había descendido del cielo y que se conservaba allí en una antorcha, pues fue preservado, y a pesar del exilio a Persia no se perdió ese fuego. Bueno, es decir, que solo Dios puede dar un fuego que haga sagrada la ofrenda.
Para que una ofrenda sea sagrada, no basta con que yo lo quiera. Para que una ofrenda llegue a Dios, no basta con mi buena voluntad. Siendo así que la buena voluntad es muy importante, ¿eh? Claro, Dios quiere un corazón sincero, un corazón humilde. Pero no basta con un corazón sincero, un corazón humilde. Para que la ofrenda sea sagrada, hace falta que Dios la haga sagrada. O sea, que Él envíe su Espíritu Santo, que Él envíe su fuego del cielo, para que la haga inmaculada y perfectamente ofrecida. Si no, nosotros con nuestra buena voluntad, solamente nuestra oración y nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, bueno, pues buena voluntad habrá, pero como además nuestra buena voluntad siempre está mezclada de pecado, de imperfección, pues no llega a Dios. O sea, necesitamos pues que Dios mismo envíe su fuego, su Espíritu Santo, que es el único capaz de purificarlo, de purificar nuestra oración y nuestra ofrenda y de otorgarnos un corazón capaz de hacer una ofrenda generosa. O sea, esto es lo que aquí estamos afirmando. Y este es el secreto de la ofrenda de Cristo, del sacrificio de Cristo. O sea, que no fue meramente un sacrificio material, porque vamos a ver, muchas personas han muerto también como Jesucristo. Es más, a su derecha y a su izquierda había 2 ladrones, y un ladrón pues era bueno. Y también habrá habido personas justas que hayan muerto. Incluso habrá habido personas que han tenido hasta, pues puestos a tener un tipo de torturas crueles, las habrá habido que han tenido torturas más crueles que la que físicamente padeció Jesucristo. Pero es que lo que nos salvó no fue meramente pues la materialidad de lo que a Cristo le ocurrió, sino que ha sido el don del Espíritu Santo el que ha hecho pasar el sacrificio de Cristo de ser meramente un sacrificio físico a espiritualizarse y ser una ofrenda permanente, una unión perfecta con la voluntad del Padre. O sea, que Cristo se ha ofrecido en obediencia a Dios por el don del Espíritu Santo. Entonces, claro, pues para nosotros esto es muy importante, porque esto supone que lo que ocurrió en Jesucristo, ese es el modelo de lo que somos nosotros. Que el sacrificio, el sufrimiento, tienen que ser transformados por el Espíritu Santo en la oración, en la escuela de la obediencia, transformados por el Espíritu Santo para que sean ofrecidos a Dios. Y entonces es muy importante que invoquemos al Espíritu Santo, ¿no? Y que tengamos con él intimidad, ¿eh? Bueno, esto es muy importante, ¿eh? Como comprenderéis, Dios no quiere nuestra ofrenda porque Él la necesite, que Él no la necesita, sino porque quiere comunicarnos su santidad. Él quiere comunicar su santidad a los que le aman, ¿no? En resumen, vamos a ver, en resumen es que cuando hablamos de la sangre de Cristo, no tenemos que entender la sangre de Cristo algo distinto, algo meramente material, algo químico, material, independiente del Espíritu Santo. No, señor. No, señor. En el mismo Antiguo Testamento se enseñaba que la sangre era la vida. La vida. Allí dice en Deuteronomio, capítulo 12, dice, guárdate solo de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne. Bueno, como lógicamente era el hecho de decir no podemos comer sangre, pues es una interpretación literalista, ¿no? Que el cristianismo no la hizo así. Pero sí de este texto extraemos la concepción espiritual de decir, fíjate, la sangre es signo de la vida. Y en parte la ciencia ha confirmado esta interpretación cuando nos viene a decir que la sangre tiene como una fuerza oxigenante. El oxígeno, la vida la recibimos. O sea, lo recibimos del aire, pero se distribuye gracias a la sangre que oxigena el cuerpo, ¿no? Entonces, algunos, desde este simbolismo, algunos padres de la Iglesia llegan a hablar de que la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Cristo ha ofrecido su sangre para entregar su vida en un don de amor. La sangre de Cristo, podríamos decir en este simbolismo, se ha llenado del Espíritu Santo para transmitir la vida al mundo, ¿no? Para transmitir la docilidad a Dios. Igual que la sangre distribuye el oxígeno, es como si dijésemos la sangre de Cristo distribuye el Espíritu Santo a todos. Y entonces esto es lo que de otra manera
En el texto de San Juan, ese famoso del capítulo 19, cuando se narra cómo tras la lanza del soldado al costado de Cristo brotó sangre y agua, resulta que el agua era símbolo del Espíritu Santo, y curiosamente fijaros cómo la sangre y el Espíritu Santo, la sangre y el agua, brotan los dos a la vez. Es decir, que la sangre de Cristo está unida al Espíritu Santo. La sangre está unida al agua. La sangre de Cristo está unida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos juntamente con la sangre de Cristo. Bueno, este es el pequeño excursus que quería hacer yo. Es decir, ya sé que igual es un excursus muy bíblico y que a alguno igual le puede resultar así un poco teórico duro, pero lo resumo en dos palabras, ¿no? Que cuando hablemos de la oración, de cómo hemos entrado en un nuevo tiempo, porque Cristo ascendió a los cielos y ahora el Espíritu Santo viene a prolongar ese ministerio de Cristo, a recordarnos todo lo que Él dijo, a hacerlo vida. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que está perfectamente unido a Cristo, que la sangre de Cristo que se derrama por nosotros es el Espíritu Santo mismo. Y que es el Espíritu Santo el que dio vida al sacrificio de Cristo, y por lo tanto es el Espíritu Santo el que tiene que dar vida a nuestro sacrificio, a nuestra oración, y que sin el Espíritu Santo estamos secos, o sea, secos, ¿no? La oración que hagamos es monólogo. Sin el Espíritu Santo la oración es monólogo. Sin el Espíritu Santo los sacrificios que hagamos son masoquismo, son pues perder el tiempo. O sea, es así. O sea, el Espíritu Santo es el que da vida. El que da vida. Tengamos esto muy en cuenta, porque así es en Cristo y así es en nosotros los que seguimos a Jesucristo. Repito lo que he dicho, sin el Espíritu Santo la oración es monólogo. Y sin el Espíritu Santo nuestras ofrendas a Dios son un brindis al sol, como se dice, eso no llega a ningún lado. Y nuestros sacrificios son puro masoquismo, que tampoco vale. O sea, que necesitamos que Él dé vida a nuestra oración y a nuestra ofrenda. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. En esta explicación de la oración en el tiempo de la Iglesia, pasamos al punto 2624, que dice así: en la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta con la Eucaristía. Bueno, se habla, por lo tanto, de cómo era la vida de la primera comunidad cristiana. De una manera un poco más explayada, se nos remite al punto 1342, donde se decía: desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. O sea que dice que la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. O sea que esto formaba parte de la instrucción que Jesús les había dejado. Vamos a ver, ¿no? Porque esto es muy serio. Si esa fue una instrucción del Señor para los primeros discípulos, también lo es para nosotros. ¿O qué nos pensamos? ¿Que Jesús dejó únicamente instrucciones para los cristianos de los próximos años, ¿no? Y los próximos siglos y los próximos milenios? El testamento de Cristo lo vamos transmitiendo por todas las generaciones, ¿no? Por eso nos importa mucho, ¿no? Bueno, pues dice que esta forma en la que dice de cómo vivía, ¿no? ese mandato del Señor, la primera comunidad cristiana, tiene una secuencia, ¿no? Una secuencia que es la siguiente. Primero dice, son en cuatro escalones. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, eran fieles a la comunión fraterna. Tercero, a la fracción del pan. Y cuarto, a la oración. 4 pasos. 4 pasos que tampoco yo hay que entender cronológicamente, porque seguro que
ellos los vivieran simultáneamente, ¿eh? No, uno y cuando ya he cumplido el primero, el segundo. No, eso no es así, ¿eh? Pero sí quizás lógicamente, ¿no? Sí quizás lógicamente. El primero dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. O sea, es decir, que para poder ser seguidores de Cristo hay que conocerle. Hay que conocerle. Y entonces ha formado parte de la forma de presentar el misterio de Cristo, en primer lugar, la predicación. O sea, la predicación. La catequesis, la predicación. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer, no? ¿Qué dice San Pablo? Forma parte, pues, del misterio cristiano, el presentarlo. Presentar el misterio de Cristo. El querigma, ¿no? La palabra querigma, que a alguno igual no le sonará. El querigma es la predicación primera que hacían los apóstoles, en la que de una manera muy resumida y concisa explicaban lo que ellos querían anunciar, ¿no? Que Cristo murió por nosotros, que nos salvó de nuestros pecados, que fue enviado por el Padre. O sea, es decir, el querigma es eso, es decir, es una forma escueta y potente y directa de decirle: Cristo entregó su vida por ti y está esperando tu respuesta de amor. Ese es el querigma. Y esto es importantísimo, ¿eh? O sea, sin esto, olvídate de la oración. La oración en el fondo es una respuesta a este querigma, porque en el querigma hay una llamada. Oye, Dios te llama a ti, y yo que te lo estoy predicando no soy más que un altavoz, ¿eh? No te llamo yo, no te llama Él. Yo ejerzo de altavoz, pero no más, ¿eh? Esto es lo primero. Los cristianos se reunían, ¿eh?, para recibir el querigma, para recibir la predicación. Y además lo hacían asiduamente. Pero bueno, si no lo escuché ayer ya, si ya me lo dijeron ayer, ¿no? Entonces ya está sabido, ¿no? Como mucha gente que piensa, ¿no? Suele decir, bueno, si yo ya de pequeño fui a la catequesis y ya me dijeron muchas cosas, y además si fui a muchas misas, ¿no? Te dicen, como dicen, no, yo ya estoy sobresaturado y me lo sé todo. ¿Que te lo sabes todo? ¿Qué te crees tú? Aparte que recibir el querigma no solo es recibir una información, ¿no? No son unas meras palabras, sino que es permitir que penetren dentro de ti. No puede estar toda su vida escuchando lo mismo y le ha resbalado continuamente. Por eso es verdad también que la predicación requiere asiduidad, aunque igual pues alguno se queje de que siempre es lo mismo, ¿eh? Algunos dices, vas a misa y siempre te dicen lo mismo. La verdad es que no es cierto, porque en la Santa Misa se nos va leyendo de una manera cíclica la palabra de Dios, y la palabra de Dios que escuché el domingo anterior no es la misma que este. Pero claro que habrá algunos conceptos básicos que se vayan reiterando, pero es que es necesario. Es que necesitamos empaparnos de. El querigma no es ir a escuchar novedades, no, sino a entender nuevo lo que yo había oído 20 veces y lo había oído como viejo. Yo lo había oído como viejo, pero ahora necesito escucharlo como nuevo. Esa es la predicación del querigma. Y eso es lo que hacía la Iglesia primitiva. O sea, ser asidua a la enseñanza, lo que Jesús nos dijo, y asiduamente insistir en ello. Ande que no hay otras cosas que no estamos dale que te pego dándole vueltas y dándole vueltas. Tú verás, ¿no? Bueno, y dice asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. O sea, es decir, no enseña cualquiera. Los cristianos no acudimos, o sea, no nos es lo mismo recibir la enseñanza de los apóstoles o de cualquier, permitidme la expresión, cualquier cantamañanas. No, nosotros no vamos buscando filósofos novedosos. Nosotros distinguimos muy bien. Hoy en día podemos cometer el error de entender que acudir a la enseñanza, o sea, nosotros vamos a la revelación de Dios. Dios se ha revelado y vamos a beber de la fuente de la revelación. Entonces, esto no es parangonable. Por supuesto que también nos interesará la filosofía, por supuesto que también nos interesará, pues mira, un autor, que, bien, vale, pero no lo pongo al mismo nivel, no puedo ponerlo al mismo nivel que la revelación. Entonces, acudimos a la enseñanza de los apóstoles, porque en los apóstoles Jesucristo ha depositado la revelación. Y los apóstoles han recibido en depósito
esa revelación y tienen la encomienda de guardarla fielmente y de transmitirla. Bueno, pues la Iglesia es apostólica y sabéis que los sucesores de los apóstoles, los obispos, tenemos la misión de guardar en fidelidad ese depósito de la revelación y predicarlo. Luego, esto tiene su importancia, porque también estamos en un momento cultural en el que a veces uno busca enseñanzas fuera de la, me refiero a cristianos, ¿no? Que sean no cristianos, pues es lógico, ¿no? Pero hay veces que hay cristianos que equivocadamente buscan enseñanzas al margen de la tradición apostólica o incluso de espaldas a ella o contradictoriamente con ella, y claro, pues aquí hay que decir, el que no recoge conmigo desparrama. O sea, la enseñanza, la autoridad para la enseñanza la tienen los apóstoles, ¿no? Lo primero que hacía pues la primera comunidad cristiana, acudir a la enseñanza apostólica. Y ser fieles, recibiendo el mensaje de Cristo y no cansarse de eso. Segundo, dice, eran fieles a la comunión fraterna. Asistían a las enseñanzas y eran fieles a la comunión fraterna. Es decir, había una comunión entre ellos. No se puede únicamente enseñar la verdad revelada, fuera de la experiencia de la caridad entre nosotros. Posiblemente si no amamos, no seremos capaces de recibir las enseñanzas. Por otra parte, además, la verdad que Cristo quiere enseñarte no es una verdad que tú vayas a recibir en solitario, sino en comunidad y en comunión con tus hermanos. La verdad no es verdad sin la caridad, la verdad no se recibe en solitario, sino en comunidad, ¿no? Entonces, pues hay que decir esto, ha sido propio de la predicación de la Iglesia desde el primer momento enseñar, sí, pero enseñar creando una comunión fraterna en aquellos a los que se dirige la palabra. Comunión fraterna en la que se practique la caridad, en la que al mismo tiempo que se enseña la palabra de Dios, se esté también compartiendo las necesidades de los unos de los otros y aliviándonos y sosteniéndonos mutuamente y consolando al triste y practicando las obras de misericordia entre nosotros, al mismo tiempo que recibimos las enseñanzas de Jesucristo. Y las dos cosas van al mismo tiempo, ¿eh? Entonces son dos aspectos que no debemos de separar nunca debemos de separarlo. Hoy en día quizás, ¿no? Pues hay peligros por los dos lados, ¿eh? Hay peligros por los dos lados. El peligro de plantear una enseñanza religiosa meramente intelectual, como quien se saca, ¿no? Pues un título académico, desligado de la vida, sin traducir esa enseñanza de Jesucristo a la experiencia de comunión fraterna, sin hacer experiencia de descubrir la palabra de Cristo en los que más sufren, sin mirar a tu derecha y a tu izquierda y darte cuenta de que estás rodeado de gente que te necesita, porque Cristo te necesita en ellos, y uno puede sacar un doctorado en teología y resulta que está rodeado de personas que están reclamando que Cristo está reclamando su presencia en ellos. Entonces, ¿a dónde voy yo con mi doctorado en teología? O sea, esto es un riesgo. No vivo en la comunión fraterna y estoy yo aprendiendo unas enseñanzas de no sé qué. Y también existe el riesgo contrario, ¿eh? El riesgo contrario, bueno, pues que también es frecuente hoy en día, ¿no? El que alguien quiera tener una experiencia de solidaridad, una experiencia de caridad, dice, pues me voy a ir pues no sé, en verano a tener una experiencia pues de solidaridad con esto. Sin embargo, me falta la clave de comprensión para entender de dónde nace la caridad. Me falta la clave de comprensión para entender que ese buen gesto que yo quiero hacer, esa experiencia de comunión, nace de Cristo y es el Espíritu Santo el que le da vida. Y que la grandeza del amor es que yo soy instrumento de Dios para llegar a los demás. Y sin eso me quedo cojo, ¿no? Y no es lo mismo la caridad de Dios que el altruismo mismo, el altruismo mío, no es lo mismo. Es infinitamente inferior el altruismo que la caridad de Cristo.
Entonces, las dos cosas tienen que ser integradas, ¿no? Y así las vivió integradas, la enseñanza de los apóstoles y la comunión fraterna. Con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2624. En él se nos dice que hay una secuencia, dice la palabra secuencia de actos típica de la oración de la Iglesia. Y eso viene referido a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, donde dice que los apóstoles acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, eran fieles a la comunión fraterna. Tercero, eran fieles a la fracción del pan. Y cuarto, a la oración. Hemos explicado el primero y el segundo aspecto. Y el tercero, después de hablar de cómo los primeros cristianos acudían a la enseñanza al mismo tiempo que practicaban la comunión fraterna entre ellos, dice que acudían a la fracción del pan, o sea, a la Eucaristía. Y la celebraban, o sea, es decir, celebraban la fe y la caridad y alimentaban la fe y la caridad, las dos cosas, ¿no? La Eucaristía es celebración, celebro esto que estoy viviendo y lo alimento. O sea, necesito dar gracias a Dios porque ya lo tengo. Tengo la fe, ese querigma que se me está presentando, y necesito expresarlo y rezar el credo públicamente, ¿no? Porque he acogido el querigma, he acogido el mensaje de salvación. Luego yo necesito expresarlo. Y el que reza, al mismo tiempo que reza, fortalece su fe. Celebro mi fe, celebro la caridad de esa comunión fraterna que tenemos, la celebro, pero al mismo tiempo la alimento. La Eucaristía es celebrar lo que Dios nos ha dado y alimentarlo, porque aquí no se puede vivir de las rentas, porque necesitamos ir creciendo en ello. Por lo tanto, los primeros cristianos eran fieles a la Eucaristía. También es verdad que en los Hechos de los Apóstoles se llama la atención sobre esos que abandonan la Eucaristía. Ojo, que en todos los tiempos hay problemas y no vamos a hacer tampoco una visión idílica, romántica de la primera comunidad cristiana, que allí también había gente que dejaba de su asiduidad, o sea, fallaba, era infiel en su asiduidad, y los apóstoles les llamaban la atención. Oye, que no estáis siendo fieles a la Eucaristía, que no estáis siendo fieles a acudir a las enseñanzas, ¿no? Luego, siempre ha existido, bueno, pues la tentación de la pereza, la tentación, lo que ocurre es que quizás en nuestro momento, claro, posiblemente se comienza por la pereza. Se comienza por la pereza. Y luego llega un momento en que, cuando uno se ha alejado de la práctica religiosa, por motivos de pereza, luego ya entran las dudas en sí mismas, ¿no? Yo me habéis escuchado en esta antena decir que, vamos, no conozco a nadie que haya llegado a perder la fe en la Eucaristía sin pasos previos, ¿no? Y esto suele ser como una escalera en la que se van bajando escalones. Y el primer escalón es el de decir, ¿no? Bueno, yo soy católico, pero no practicante. O bueno, sí, voy de vez en cuando. Voy, pero no todos los domingos. Bueno, y ya el siguiente escalón es, soy católico, pero no practicante, porque ya no voy todos los domingos. Bueno, el siguiente escalón, pues creo en Dios, pero no sé si creo en la Iglesia. Y el siguiente escalón ya es, no sé si creo, y el siguiente escalón es, ya no creo. Entonces, es curioso que el proceso de alejamiento no comenzó con dudas explícitas sobre la fe, sino comenzó en una cesión a nuestra pereza, a nuestra dejadez. Generalmente solemos ser menos practicantes de lo que quisiéramos serlo. Si hiciésemos una encuesta en la que se preguntase, ¿usted tiene con Dios toda la relación que piensa que debiera de tener? ¿O tiene menos de las que usted piensa que debiera de tener? Ya te digo yo que esa encuesta tendría una respuesta abrumadora diciendo, sí, creo que tengo menos de la que debiera de tener. Entonces, es que la cadencia suele ser esta. Sí, yo soy practicante, pero bueno, así de vez en cuando, no de todos los domingos. Luego ya
soy creyente pero no practicante, luego ya creo en Dios pero no creo en la Iglesia, y luego ya soy agnóstico, y luego ya soy ateo. Es que vamos a ser sinceros, o sea, es decir, es que es la condición humana unida a la estrategia del tentador. Luego en esto hay que ser fieles. Y os voy a decir más, yo creo que es más fácil ser fieles del todo que ser fieles un poquito. O sea, eso que se dice, bueno, yo voy a misa pero de vez en cuando. Yo pienso que es más fácil ir a misa dominicalmente que ir a misa de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el que dice que va de vez en cuando al final no irá. O sea, es más sincero, es más real decir, o sea, en la fidelidad no se regatea, o se es fiel o no se es fiel. Aquí no cabe, si permitís un chiste, ¿no? Como era una joven que, bueno, pues que estaba en casa y estaba embarazada y no sabía cómo decirlo en casa y estaba pasando un apuro y le dicen, y claro, se le empieza a notar un poco que estaba embarazada y entonces le dicen sus padres o sus abuelos, le dicen, pero María, ¿estás embarazada? Y dice, ella se echa a llorar, la pobre, que se siente descubierta, y dice, no, sí, pero solo un poquito. Dice, no, solo un poquito. Hombre, vamos a ver, pues es que no se puede estar embarazado un poquito. O se está embarazado o no se está embarazado, ¿no? Pues esto es lo mismo. O se es fiel o no se es fiel. Con el tema de la fidelidad es que no caben ahí. Es así, yo creo que en la asistencia a la Santa Misa tenemos que entender que comenzamos a ser tentados cuando comenzamos con un regateo. Con un regateo. Un regateo de decir, bueno, sí que voy, pero bueno, no quiere decir que tengan que ir todos los domingos, ¿no? Y ya estamos siendo tentados. Y fijémonos cómo en los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, se valoraba la fidelidad. Y se llamaba la atención cuando faltábamos a ella. Y por último dice, o sea, acudían asiduamente a la enseñanza, fieles a la comunión fraterna, fieles a la fracción de pan, y por último dice, a las oraciones. A las oraciones. Es decir, que la forma de relación con Dios no era exclusivamente la Eucaristía, que la Eucaristía era ciertamente el momento central de nuestra oración, pero no el exclusivo, no el exclusivo. La Eucaristía, cuando está bien celebrada, nos suele dar deseo de tener una mayor intimidad, más tiempos de intimidad con Dios, de estar con Él, de hablar con Él. El mejor signo de que la Eucaristía la celebramos bien y no es por mero cumplimiento, es que de ella saquemos deseo de tener más ratos con el Señor. De tener más ratos con el Señor, de vivir en su presencia. Eso es un buen test, el test de que de la Eucaristía extraigamos una llamada a tener ratos de oración. Nuestro ideal es vivir en presencia de Dios, pero es obvio que para poder vivir en presencia de Dios también hay que buscar ratos explícitos de oración. Entonces termina este punto diciendo, esta es la secuencia típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica, autentificada por la caridad y alimentada con la Eucaristía. Al final, digamos, esto se resume en 3 aspectos. Nuestra oración se funda en la fe, se autentifica por la caridad y se alimenta por la Eucaristía. 3 aspectos. Esta es la verdadera oración de la Iglesia. Se funda en la fe, o sea, tiene unos contenidos objetivos. O sea, la oración no es meramente etérea, no es un sentimiento meramente subjetivo de mis experiencias. No, vamos a ver, un momento. O sea, la oración responde a un contenido objetivo. Dios se ha revelado y la fe es una adhesión a esos contenidos de la revelación. O sea, se funda en la fe, se autentifica por la caridad. La oración tiene que estar autentificada por la caridad, porque si yo no amo al prójimo, si yo no me entrego a los necesitados, si yo no estoy atento a la voz de los que sufren a mi alrededor, mi oración, es meramente teórica. No llega a Dios, no tiene las alas para llegar a Dios. Es la caridad la que le da las alas a la oración. Y por último dice, alimentada con la Eucaristía. Entonces hay que decir que nuestra oración se alimenta. Primero, la Eucaristía es la mayor oración, la oración más perfecta. Pero al mismo tiempo alimenta nuestra oración. Yo sobre todo os diría que tenemos que cuidar mucho la acción de gracias
cuando hemos comulgado. Intentar cuidarla para que la Eucaristía alimente nuestra oración, ¿no? Comulgamos y hay que decir que a veces solemos tener poco tiempo de acción de gracias. Igual, no sé, el sacerdote igual allí suele hacer un juicio de prudencia de hasta qué tiempo, igual ese silencio, prolongarlo más o no. Bueno, pues si por lo que sea el sacerdote lo prolonga poco, qué bueno sería que nos quedásemos unos minutos después de la Eucaristía prolongando nuestra acción de gracias, ¿no? Cuidemos esto, porque en el fondo aquí se liga, como estáis observando, en la recepción de la Eucaristía como alimento de nuestra oración personal. Tenemos el tiempo cumplido, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos Y días. es una pregunta sobre el sábado, creo que fue cuando dio este programa. Si una persona le han obligado a divorciarse porque no te puedes negar, ¿esa persona está excomulgada también? Esa es una pregunta. La otra es, si una persona no se ha casado por la Iglesia, porque dice, si luego me van a excomulgar, pues si tengo luego un problema, pues así no me siento excomulgada, ¿no? Y luego, por otra, el sacerdote dice que aunque sea, o yo he consultado con alguna persona, aunque estén divorciados, que se acerquen a la comunión. Eso, a ver cómo me lo dice. Y luego también, ¿la masturbación es pecado? Bueno, esas tres cositas. Vamos a ver, hace usted bastantes preguntas. Vamos a ver, quizás yo creo que usted utiliza la palabra excomunión incorrectamente, ¿eh? No es lo mismo excomunión, que es una pena canónica, que el no acercarse a la comunión, ¿eh? Una persona que está divorciada y que se ha vuelto a casar otra vez, lógicamente no debe de acercarse a recibir la comunión, porque hay una contradicción entre la promesa que hizo al Señor de ser fiel a esa persona con la que se casó y ahora está viviendo con otra. Hay una contradicción con la palabra de Cristo que pronunció solemnemente, y en esa contradicción debe de ser humilde, reconocer que hay una contradicción con la palabra de Cristo y no acercarse a comulgar. Pero eso no quiere decir que esté excomulgada. Vamos a ver, que es que la palabra excomunión es otra cosa. La palabra excomunión es una pena canónica que supone más cosas, aparte de no comulgar. La palabra excomunión supone también, por ejemplo, una persona excomulgada, cuando muere no tiene un funeral católico y otro tipo de cosas, ¿eh? Por ejemplo, si hay una pena de excomunión, pues por cuestiones muy concretas, ¿no? Cuestiones muy concretas, como por ejemplo el tema del aborto. Un médico que ha abortado tiene una pena de excomunión. Bien, pero o sea, no confundamos la pena canónica de excomunión con el no debe usted de comulgar, ¿eh? Que es otro tema distinto. Entonces, pues una persona, usted ha preguntado también, bueno, y alguien al que le han impuesto el divorcio, él no tiene culpa de tal cosa, y además él permanece fiel a su marido o a su esposa, permanece fiel. Otra cosa es que él
se haya ido con otra persona, y entonces sí que participa de ese pecado, porque también se hace cómplice de él. Aunque el otro es el que se separó de mí, se ha ido con otra, ahora yo me voy con otra, bien, vale, entonces sí que participa también de ese pecado. Pero el hecho de estar jurídicamente, digamos, divorciado, porque le han impuesto el divorcio, eso no hace que uno haya pecado contra Dios. Bueno, es otro tema distinto, ¿no? Bueno, luego también usted preguntaba sobre el tema de la masturbación. Hablamos de eso en su momento. Lo que dice la doctrina cristiana es lo siguiente, ¿no? La sexualidad tiene su razón de ser en la entrega de nuestro amor al esposo, a la esposa, abierta a la transmisión de la vida. Es decir, la sexualidad tiene la finalidad de expresar el amor en la comunión del amor, abierto a la transmisión de la vida. Lógicamente la masturbación no cumple ninguna de esas finalidades, ni es expresión de amor, ni está abierta a la transmisión de la vida. Luego está en contra, obviamente, está en contra de lo que es la vocación para la que Dios ha creado la sexualidad, integrada en el amor. Es un divorcio absoluto, ¿no?, entre el amor y la sexualidad. Luego, por ello, si es pecado, lógicamente está en contra de ese plan de Dios para la sexualidad. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Soy María, de Madrid. Adelante, María. Mire, lo primero quería darle las gracias por la explicación que me ha dado, porque yo pertenezco a un grupo de oración y hay una persona que siempre pide que la sangre de Cristo se derrame sobre nosotros. Y a mí me parecía una expresión un poco, digamos, como un poco masoquista o extraña, ¿no? Y sin embargo me he dado cuenta de que efectivamente no es la sangre material, sino es ese Espíritu Santo que se expresa en el oxígeno que lleva la sangre. Sí. Aparte de que, por ejemplo, en la Divina Misericordia también del costado de Cristo salen dos rayos, uno blanco y otro rojo, uno es la sangre y otro es la gracia. Entonces la sangre de Cristo tiene un simbolismo que significa lo que usted ha explicado. Gracias por contárnoslo. Bueno, pues gracias a usted por ser tan pedagógica para hacer un pequeño resumen de lo que yo había dicho, que yo creo que usted lo ha dicho mejor que yo. Pues en el Antiguo Testamento es cierto que después de hacer esos sacrificios de animales, a veces los sumos sacerdotes o los sacerdotes rociaban, si os acordáis de textos del Antiguo Testamento, rociaban al pueblo con la sangre. Bien, aquello no era sino un símbolo de lo que estaba por llegar, ¿eh? Hay imágenes muy bonitas, por ejemplo, en la película de La Pasión de Mel Gibson, hay una imagen impresionante en la que el soldado que le ha traspasado el costado a Cristo es como aspersado, es como si fuese una ducha, ¿eh? Es aspersado por la sangre de Cristo y cae de rodillas conmovido, ¿no?, por ver a ese Cristo que muere y que de su costado brota sangre y agua, imagen del Espíritu Santo. Luego, el ser aspersado por la imagen de Cristo no tenemos que verlo, como usted bien ha dicho, con una imagen masoquista, sino que es como recibir el baño del Espíritu Santo. También hay otro padre de la Iglesia que dice, una imagen muy bonita, que con Cristo sucedió como sucede con un frasco de perfume, ¿no? Que el frasco de perfume, si es un cristal que está bien cerrado, no huele, pero tú rompes en el suelo ese cristal del frasco de perfume y entonces se expande por toda la habitación el perfume que estaba allí encerrado. Algo así ocurre con Jesús, ¿no?, que al morir en la cruz, al ser atravesado por la lanza, brota de él el Espíritu Santo y se infunde por toda la humanidad y por todos los tiempos. Es otra imagen que también igual nos puede ayudar. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Adelante. Mire, en primer lugar, mi felicitación por su nombramiento. Yo le sigo desde hace ya 2 o 3 años y a veces lo oigo por la mañana y otras veces por la noche de madrugada. Y esta mañana, en la charla que ha dado usted, he oído una cosa que no le he terminado de entender cuando decía que, puesto a suponer o pensar, podemos imaginar que físicamente hablando, alguna persona puede haber padecido más que padeció Jesucristo. Y yo siempre he pensado que tanto físicamente como psicológicamente el mayor sufrimiento que se ha dado en este mundo fue el que tuvo nuestro Señor en su pasión. Vamos a ver, yo le diría que tiene usted razón en el siguiente sentido. En el sentido que Jesucristo se entregó a la pasión consciente, pesando sobre él los pecados de toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, nadie padeció tanto como Cristo, porque sobre el corazón de Cristo estaba gravitando el sufrimiento de saber que también
iba a ser rechazado por cada uno de nuestros pecados, etcétera. O sea, en ese sentido su sufrimiento no tiene equiparación con nadie. Porque no solamente es el físico el que le hicieron los soldados romanos, ¿no?, sino también un sufrimiento moral que es incomparable con el que ha tenido nadie. Él ha sido consciente de los pecados de toda la humanidad. Ahora, a lo que yo me refería en la intervención que he hecho, que está muy bien la aclaración que hace usted, a lo que yo me refería es al aspecto físico de la palabra. O sea, bueno, pues lógicamente la pasión de Cristo fue tremenda, pero podría haber ocurrido, de hecho habrá ocurrido, pues que alguien haya sufrido tormentos durante mucho más tiempo. De hecho, ha habido personas que han sido torturadas durante años y años en las prisiones, en los gulag, en el archipiélago gulag, etcétera. Es decir, físicamente hablando es una cosa. Por eso yo decía que el valor de la redención de Cristo no está únicamente en el sufrimiento físico que él tuvo, ¿no?, sino la ofrenda de amor movida por el Espíritu Santo. A eso me quería referir yo. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Yo pertenezco al apostolado de la salud. ¿Y cómo explico eso que usted ha dicho del Espíritu Santo? Que si lo ofrecemos al Señor, pero yo le digo que unidos a los dolores del Señor no tiene valor. Uh-huh. Sino que no, con el Espíritu Santo. Sí. Ay, lo veo muy largo. De acuerdo. De acuerdo. Bien, usted quiere un poco una fórmula que lo haga así más fácilmente explicable, ¿no? Vamos a ver, yo le diría lo siguiente. Lo que venimos a decir es que nosotros nos unimos al sufrimiento de Cristo, ¿no? Pero eso de unirse al sacrificio, o sea, es el Espíritu Santo el que nos permite unirnos al sufrimiento de Cristo. O sea, la comunión con Cristo nos la da el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos tener la unión con Cristo por menos voluntarismo, porque a mí se me ocurre, porque yo quiero... Hombre, ojo, ¿yo cómo conecto con ese Cristo y cómo hago una unión con Él? Es el Espíritu Santo el que me da la vía. Él es el que me pone la línea telefónica para entendernos. Si en esa línea telefónica yo no tengo conexión con Él. Y por otra parte es el Espíritu Santo el que va poniendo en mí las actitudes de ofrecerse, porque hay que ofrecerse con paciencia, hay que ofrecerse pues con confianza, con esperanza. Esas actitudes para ofrecerse del enfermo junto con Cristo las ha sembrado en ti el Espíritu Santo. No es porque tú seas un machote y porque tú lo tengas muy claro, no, o sea, son actitudes que el Espíritu Santo, maestro de vida espiritual, Él ha sembrado en ti, te ha dado conformidad, te ha dado aceptación, te ha dado fe, y entonces el Espíritu Santo te permite unirte a Cristo, unirte a su ofrenda de amor al Padre. Esa es un poco, digamos, la explicación que podíamos dar. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.